La acusación fue presentada el domingo 13 de septiembre, el día donde expiraba el plazo para la tramitación, lo que molestó al oficialismo. 10 fueron las firmas de diputados de oposición que presentaron el documento en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, por poner en riesgo a la población en la etapa más cruda de la pandemia por coronavirus. 2 de esas firmas corresponden a Marcelo Hernando y Esteban Velázquez, ambos de la región de Antofagasta. Infringir de forma grave la Constitución y las leyes, colocando en riesgo la vida y la salud de la población, además la ocultación de datos de forma deliberada y cometer faltas a la probidad. Es en resumen el grueso del documento. Para Catalina Pérez, diputada de la región de Antofagasta, la acusación va sí o sí. La acusación contra el exministro Mañalich va, aunque a algunos no les guste. Aquí no estamos hablando de un concurso de simpatía. Mañalich puso en riesgo la vida de seres humanos. Aquí hay quienes perdieron a sus seres queridos. 16.000 personas murieron durante una mala administración de una crisis sanitaria. ¿Alguien cree que eso no requiere ser investigado? Los mensajes que las autoridades comunican son claves y en plena pandemia Mañalich llamaba a comer empanadas, a tomarse una cerveza. Aquí se escondieron datos, por eso renunció el ministro. Aquí no se escuchó al colegio médico. Esto no puede ser gratuito, las responsabilidades políticas deben ser investigadas porque no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Esteban Velázquez, parlamentario local, pone sobre la mesa lo que considera temas donde el exministro no puso atención, dando lugar al incremento de contagios y muertes. No fue capaz de asegurar y garantizar la salud y la vida de los chilenos en el ámbito físico y psíquico. Por ejemplo, ocultó información, no entregó la información oportuna para tomar la medida que corresponde. Por lo tanto, vulnera gravemente la Constitución respecto a derechos que constitucionalmente deben estar garantizados. Hoy el ministro Mañalich tiene que someterse a esta acusación, producto que políticamente creemos tiene graves responsabilidades y porque además, producto de las medidas que no tomó en diversas regiones, como la región de Antofagasta, por ejemplo, hoy día tenemos miles y miles de contagiados, sobre 10.000 contagiados, más de 600 personas fallecidas en razón que decretó una cuarentena, la levantó sin ningún argumento técnico, volvió a establecer cuarentena, pero sin embargo respecto a los miles y miles de trabajadores como población flotante que llegaban a la región a trabajar a la minería, no adoptó ninguna medida diferente. Marcelo Hernando usa una de las frases entregadas por el exministro en su última entrevista para asegurar que las cosas no se hicieron bien. Él se declara como el ministro plenipotenciario, ungido por el presidente de la República, coordinador de todos los demás ministros, y en ese contexto resulta muy contradictorio el que diga que él no se siente responsable de nada. Las decisiones las tomó él eligió sabiendo o teniendo opiniones discrepantes y tomó su elección. Eso hace que obviamente hoy día no queramos impunidad. Eso es lo que estamos buscando, no atacar ningún legado. No, a mí por lo menos me parece que no hay un legado que defender. No sé en qué Chile vive el ex ministro Mañalich. Para el diputado José Miguel Castro, lo que pasa con esta acusación es la necesidad de algunos de tener prensa y ser foco de discusión. Tener más prensa simplemente para aquellos que firmaron, aparecer más en pantalla. Sobre todo si consideramos que el exministro lo que dejó fue un país donde nunca faltó ningún ventilador médico, de un país donde estamos, si no el más alto, uno de los más altos en términos de testeo, gracias a la proyección que se ha tenido con los laboratorios que hacen testeo y de esa forma hacerle seguimiento a los casos, y sobre todo con la base y fundamento que se entrega para la acusación constitucional, que es el que en el fondo se obviaron datos de forma maliciosa, se ocultaron datos a la sociedad. Paulina Núñez apunta a los tiempos para presentar toda acusación o procesos, no donde aún el país pasa por pandemia. Aún no termina la pandemia y ya aquellos que siempre lo critican todo han alzado la voz, en este caso contra el ministro Mañalich. La ciudadanía está cansada de aquellos que lo critican todo y que poco han aportado durante esta pandemia. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Ya vendrá el minuto de hacer evaluaciones, de hacer fiscalizaciones y obviamente también que los organismos funcionen tranquilamente. Pero difícilmente se va a poder enfrentar una pandemia que nadie sabía cómo enfrentarla si hoy día estamos más preocupados de criticar a aquellas autoridades, de ponerle obstáculos dentro de su trabajo y en la toma de decisiones y no de trabajar en conjunto para poder salir
salir lo más pronto posible de esta crisis sanitaria que ha traído también como consecuencia una crisis social y una crisis económica. El libelo acusatorio se refiere al proceder del ex titular del Ministerio de Salud en relación a la falta de preparación de infraestructura e insumos, la medida de prevención de contagios catalogadas como insuficientes, anuncios gubernamentales confusos y establecimiento de medidas de aislamiento insuficientes, inoportunas, entre otras, donde se asocia a la muerte de más de 16.000 personas en Chile a raíz del COVID-19. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error